que, o sea, que... Sí, por eso, cuando hacen el desencofrado, ahí es donde se notan los huecos del elemento. ¿Listo? De lo que sea, ya sean columnas, vigas, cimentación. Van a quedar ahí los huecos, que se nota como si estuviese, si lo que se viese incluso puede ser el refuerzo o tal vez el agregado grueso de la misma mezcla de concreto. Pues, ¿qué pasa ahí? Pues ahí ya está mal hecho. O sea, no sé por qué me han hecho esa pregunta, pero ya como 10 veces, no sé si es que las colocaron en diseño de mezcla y no tienen ni idea. Y la cuestión en general, eso no se puede arreglar, ¿sí? Eso obligatoriamente habría que quitar ese elemento, demolerlo y hacerlo de nuevo. Porque cuando ocurre eso, existen muchas pomadas mágicas, es decir, aditivos, sellantes y que no sé qué. Pero usted, digamos que ve la segregación cuando es evidente, pero usted no sabe si dentro del núcleo, es decir, lo que está confinado por la canasta del refuerzo, qué tal que también haya quedado segregado, es decir, que se noten los vacíos por dentro. Gravísimo. Y si usted no lo ve, usted solamente maquilla por fuera, pues eso no sirve. Por eso esos elementos, cuando ustedes sean interventores o residentes de interventoría, ustedes tienen que avisar o mandar a demoler de una vez esa vaina. Eso no funciona. Y ya lo otro es hacer otro tipo de trabajos desde el punto de vista, pero primero hay que hacer la patología. Y ya les voy a mostrar, por ejemplo, qué se podría hacer, son tipos de algo que se denomina encamisado. Pero esos son reforzamientos estructurales específicamente para cuando la patología dictamina que se puede hacer algo. Entonces, supongamos este caso. Supongamos el caso de que la columna era así, supongamos que los huecos son así, es decir, se ve bastante por dentro de la columna. ¿A qué me refiero yo con encamisar? Que se podría colocar refuerzo y prácticamente hacer una columna alrededor, donde ahora esta columna realmente pasa a ser parte del núcleo de esa otra. Entonces se puede terminar, digamos, generando esa cuestión alrededor y ahí sí como para darle resistencia a todo ese elemento estructural y no haya que demolerlo. Igual, desde cualquier punto de vista, esto es costoso, ¿sí? Y lo otro, hay otros elementos tales como los reforzamientos con fibras de carbono que hagan de cuenta que es un manto asfáltico, solo que no es de asfalto, sino específicamente de fibras de carbono, ¿sí? Y el carbono como tal es un material que tiene súper resistencia. Entonces colabora muchísimo. Entonces digamos que a este elemento... Supongamos que ahí cogemos y llenamos eso, la envolvemos con ese mantico. Que sea de fibra de carbono. Ah, bueno, entonces ya le empieza a dar resistencia. Pero eso no es porque, ay, quedó y una vez le voy a empezar a pegar cosas. Eso obligatoriamente se determina a partir de una patología, es decir, de un estudio de primero, ¿por qué ocurrió eso? Y segundo, ¿cuáles son las consecuencias o problemas que acarrea precisamente ese detalle? Y se hace el análisis de costo-beneficio entre si se puede demoler de una vez y hacer la nueva o si sale más barato eso o sale más barato hacer todo este trabajo adicional que de todos modos, cualquiera que sea el caso, lo que hay que garantizar es que la estructura sí funcione como estaba diseñada originalmente. Y si no, ese elemento estructural no sirve, no se cuenta con él. ¿Entendido eso? Sí. Y quinta, qué raro. Ingeniero, una pregunta. Siempre tenemos esa como, la interventoría es la que lleva como la intervención de las obras, de eso, de lo que dice si está bien hecho o mal hecho, ¿cierto? Una interventoría, pues siempre hacemos más referencia a la interventoría cuando tiene que ver con el Estado. Entonces, si es una obra pública, es decir, que salió en licitación o selección abreviada o contratación directa, sea como sea, de una obra, de un contrato de obra,
El interventor es el representante del Estado, es decir, el que va a estar vigilando de que el dinero lo ejecuten, primero como debe ser y segundo en lo que tiene que ser. Entonces, para el caso de obras civiles, obligado el interventor tiene que ser un ingeniero civil. Si de pronto no tiene mucha estructura, sino que es más bien de cuestiones de acabados, eventualmente podría ser un arquitecto, pero normalmente para un ingeniero civil, su interventor directo es un ingeniero civil, es decir, alguien que está en la misma capacidad técnica, ¿sí?, de conocimiento en materia de ingeniería civil para poder verificar si el otro está haciendo o no lo correcto, ¿sí? Entonces es aquel que está mirando, pero es que mirar es una cosa. Supongamos ustedes cuando estaban llegando a las obras de seguimiento. En ese momento, pues, si no tenían ni idea de construcción, ustedes solamente miran, pero no observan. Es decir, no logran analizar cuáles son los problemas o detalles que se están presentando en ese momento, en esos procesos constructivos. Por tanto, pues quedarían en lo mismo y nada. Por eso es que un interventor, y desde el punto de vista del reglamento de la NSR 10, el interventor en estos momentos tiene incluso más responsabilidad, ¿sí? Tiene más problemas desde el punto de vista legal respecto de que una obra falle o no, ¿sí? Porque se supone que él es el que tiene que estar revisando. Una cosa es mirar y otra cosa es revisar de verdad. Es decir, revisar plomadas, que esto, todo esté acorde, revisar los espesores, revisar los diámetros, revisar el proceso constructivo. Es decir, normalmente un interventor, si se le está haciendo seguimiento a alguna obra donde se vaya a fundir concreto, en forma tiene que estar ahí. Es decir, en una fundida de placa, fijo que tiene que estar ahí. Si van a fundir concreto como para un tanque, fijo debe estar ahí, ¿sí? Porque una cosa es lo que usted revisa antes entre lo que tiene que ser el refuerzo armado, ¿sí? Es decir, las canastas, castillo, como le quieran llamar, la formaleta incluso, y otra cosa es que justo cuando estén fundiendo, es decir, cuando empiecen a vaciarle concreto a esa vaina, si lo hacen mal, pues lo otro no sirvió de nada, por muy aplomado, por muy, digamos, ahí lo que esté, por bien acomodado como estaba el refuerzo, ¿no? Igual le embarraron. Entonces, estar verificando absolutamente todo el proceso constructivo. Cuando existen obras de esa magnitud, por eso es que también el interventor normalmente le toca sustentar que tenga un ingeniero, un residente de interventoría, es decir, lo mismo de ustedes, pero ahora ya no como los constructores, es decir, los que están mandando a la gente, sino uno de ustedes que va a estar es verificando que todo eso se esté realizando bien. Lo mismo cuando vayan a pasar un acta parcial, pues es el que tiene que estar pendiente de que las mediciones que le van a pasar los de la construcción estén acordes con la realidad. ¿Cómo hace eso? Pues por lo general cuando se va a pasar cortes de obra, la medición la hacen entre los dos, entre el contratista y la interventoría, porque si no prácticamente terminan trabajando doble y pues sea como sea, en cualquiera de los casos, lo que se busca es que se realicen los proyectos, las obras y todo, pero con el mínimo de gasto de insumos o mano de obra, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Sí. sí, señor. Ok. Any question? ¿Alguna Profe, otra otra pregunta? pregunta. Ajá. Digamos del tema que estaba hablando, si esta columna se tiene que demoler, pero la única que está fallando es esa columna Uh-huh. y, y se necesita reemplazar, o sea, ¿cómo se hace ahí para que no se caiga la estructura demoliendo esa columna? ¿O qué se No, hace ahí, por profe? eso, o sea, obligatoriamente, y vuelvo y les comparto el caso ese del ejemplito ahí chimbo que les inventé en SketchUp. Sí, supongamos que esa columna estaba muy mal desde el punto de vista de segregación y se sabe que esa es la que va a tener problemas. Pues si es el caso y ya tienen fundido mucho y solamente es ese caso puntual, obviamente que saldrá de pronto más económico hacer alguna de estas cuestiones, por ejemplo, el encamisamiento con otra, o sea, revestirla como si fuese una columna más grande, ¿sí?
generar los refuerzos donde tienen que ir y que todo esto quede dentro de ese nuevo refuerzo, o utilizar estos nuevos elementos que como son las fibras de carbono, ¿sí? U otros elementos, hay muchas otras cosas, pero todo eso no es porque cualquiera le dé por decir, ah, no, pues en tal obra hicieron tal vaina. Eso obligatoriamente tiene que responder a un estudio de patología. ¿Y quién hace un estudio de patología? Un ingeniero estructural o un patólogo, es decir, gente experta que ya ha hecho estudios de profundización en materia de estructuras y de análisis de estructuras. Sí, porque una cosa es solo diseñar y otra cosa es el análisis como tal. Y aquí para hacer la patología toca precisamente verificar cuál era el modelo, digamos, matemático para el cual esa estructura se estaba diseñando. Y sobre eso verificar qué pasa ahora con esto. ¿Cómo saben ustedes que esa columna resiste o no resiste? Obligatoriamente tocará hacerle ensayos de extracción de núcleos para poder generar lo que son estallar los cilindros con ese concreto que ya está ejecutado ahí, ¿sí? Y sobre eso, pues empezar a determinar los millones de soluciones que se pueden dar, que siempre vamos a llegar al punto de vista del el equilibrio entre lo técnico y lo económico. Y ya. Listo, ¿Entendido eso? ingeniero. Sí, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Casas, unas casas de interés social. Ajá. Y usted se gana ese contrato, por decirlo así. Y, o sea, yo me gano el contrato y usted es el interventor. Y usted, en dado caso, o sea, el dinero se está efectuando, o sea, está comprando las cosas, está haciendo todo. La interventoría va a darse cuenta de si se está haciendo buen proceso del dinero, si se está llevando a cabo todo bien o mal en su defecto. El ejemplo trata de que, o sea, yo soy amigo suyo y usted se da cuenta de que yo no, de que, o sea, que yo estoy haciendo las cosas como por salir del paso, no le estoy invirtiendo los hierros como son y así. Sí. Sí me entiendo. Yo soy amigo suyo y nos estamos dividiendo como la tajada en dos. Y trata No, lloviendo. pero es que eso desde todo punto de vista es ya tremendo delito, ¿sí? Primero usted debió haberse declarado de pronto inhabilitado para ser interventor de la otra persona si tiene una afiliación bastante grande, ¿sí? Así usted sea muy profesional. Pero ya eso de que es que son tan amigos que son realmente socios en la vida real, no, eso ya es otra cosa y eso es delito por donde sea. Entonces, en ese momento, por eso es que le digo, la NSR10 ahora castiga muchísimo más severo, incluso al interventor que al mismo ejecutor de la obra. ¿Por qué? Porque es precisamente el que tiene que velar porque se haga como es. Ya. Siempre, sí, ya entendí su punto. Sí, Gracias. no, además, o sea, también la cuestión sea dicha, lo más común desde el punto de vista cuando hacen las cosas de manera ilegal es que ahora no solo cuando se presentan esas cuestiones, compran los contratos de construcción y también compran la interventoría, ¿sí? Eso es un problema que ahora se ha generado a raíz de que las interventorías también salen en forma como contratos y no es personal directo de la entidad contratante. Entonces, pues obviamente, si usted es empleado del dueño mejor dicho, usted tiene que vigilar al que le paga a usted el sueldo legalmente, pues usted qué hace, pues hacer lo que el otro le diga. ¿Hasta qué punto? Pues de entrada ya es un problema, ya es un delito, pero hasta qué punto, pues ahí sí ya empieza toda la escala de doble moral que la gente pueda tener y eso es algo muy individual. Pero en general no tiene que ser así. Un interventor
debe ser autónomo y responsable para poderle exigir al contratista sobre todo. La parte técnica, la parte administrativa, la parte financiera, absolutamente todo. Sí, sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, buenas tardes. ¿Vieron qué? Cuéntelo. Ingeniero, quería hacerle una consultica. Ajá. Lo que pasa es que en el taller que usted nos dejó ayer, que nosotros le enviamos hoy, Sí. pues no se pudo desarrollar el punto E completo. O sea, en la parte del US, De la clasificación US unificada no se pudo. no se pudo. Ajá. En esa parte, digamos, ahí no se podía interpolar o sí se podía interpolar. Por eso yo les decía, pues legalmente no se puede interpolar, empezando porque la fórmula que utilizan para interpolación y determinar los diámetros efectivos tiene logaritmo. Y el logaritmo de 0 pues no da un resultado real. Entonces de entrada la fórmula no les serviría. Sí, porque 0 de pronto en algunos casos era el tope más bajo. Pero en el otro es que no había, tampoco era un tope por encima, es decir, un límite superior. Pues si no hay un límite superior, ¿usted qué límite le pone? Ah, listo, entonces no se Entonces, podía. por eso era que les decía que lo que tenían de puntos ahí, que sí por lo menos podían construir una partecita de la curva, eso lo podían prolongar con esa pendiente hacia arriba o hacia abajo. ¿Hasta dónde? Justo hasta donde pudiesen determinar los otros diámetros efectivos, porque creo que en cualquiera de los dos casos, el del E y el del A, podían determinar en un caso el 60 y faltaba el 10 y el 30, y en el otro creo que podían determinar era el No, 10 o el 30, no me acuerdo, y les pero hacía no, falta el otro. en el ASIS, el ejercicio así se puede desarrollar todo. Ah, ok. No necesitamos coeficiente de curvatura ni no Ah, necesitamos nada de bueno, eso. eso, como dije ayer, eso dependía de los datos que me estuvieran dando. Eso sí, Sí, solo en el único que lo necesitamos fue en el E, en el E, que fue ok. que ahí faltaban datos y no se pudo. Ah, listo. Entonces necesariamente se podía hacer graficándolo, pero prolongando Sí, porque tocaría obligatoriamente, si no estoy mal en ese, podían determinar el D10, ¿era? el de 10 apenas, sí. Ok, listo. Entonces hacía falta más hacia arriba para poder determinar por este lado el D30 y por Y encima el el de D60. Entonces, ¿qué hubiesen hecho? Digamos, desde un punto de vista de intentarle dar respuesta. Continuar con la pendiente hacia arriba de esa recta o curva como venga y simplemente hallar esos valores y listo, porque sería más o menos manejar la tendencia de esa curva o de la tendencia de esa recta, lo que fuese. Entonces, pues si usted ya. logra determinar esos datos, pues listo, los mete en la fórmula y ya. Pero claro que, y es obvio, que serían unos datos con un alto porcentaje de error, porque realmente Sí. la curva no es así, ni hay datos para eso. Entonces, ¿qué sería una solución desde un punto de vista real? Haga de nuevo el ensayo y saque más datos. Entonces, ingeniero, pues yo lo subí y yo le expliqué ahí que pues no se podía. No sé si lo vuelvo a resolver esa parte y usted me daría otros datos o no No, sé. porque es que digamos, o sea, esto es una solución, Una solución. sí, Sí, sí. intentar darle solución a eso, pero legalmente no tenían los datos como para desarrollarlo. Ahora, otra cosa es que si hubiesen tenido más granulometría y pudiesen podido interpolar de todos, hallar de 10, de 30 y de 60, bueno, ahí sí no había nada que hacer porque obligatoriamente saben determinarlos por fórmula, hayan CU y CC y pueden generar la respuesta de si es bien gradado o pobremente gradado. Y listo. Listo. Ingeniero, una pregunta. Por lo menos en un caso, yo vi un video, no sé, pero no sé si eso se puede. Digamos que voy a hallar el de 10 y el de 30, pero entonces el de 10, digamos que tengo 7 y el mayor va a ser 31, o sí, 20. Pero entonces para hallar el de 30, puedo volver a utilizar ese 20. El 20, obvio, claro que sí. Es más, cuando yo les expliqué ese tema, cuando yo lo proyectaba ya
en el fondo, allá en el salón del laboratorio de suelos, yo les dije específicamente eso cuando les estaba explicando la primera vez ese tema, que perfectamente incluso todos podían estar con los mismos rangos. ¿Qué era lo que pasaba? Que obligatoriamente iba a variar un número, es decir, no podía ser la misma respuesta, porque siempre iba a haber el porcentaje de X, el porcentaje, es decir, el porcentaje de 10, el porcentaje de 30 y el porcentaje de 60. Y con eso ya iba a variar de una de las respuestas. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, entonces muchísimas gracias, ingeniero. Listo. Básicamente estas eran las dudas que tenía. Listo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Que pase buena tarde. Chao, pues. ¿Los otros, alguna otra duda? Vale, que quedan 10 minuticos ahí de asesoría todavía. No me la he inventado todavía. Eso me lo preguntaron hace ratico. No, lo mismo, o sea, yo les voy a evaluar que ustedes sepan interpretar planos, que sepan analizar, que las cosas que ya hemos definido de que están mal hechas, de verdad sepan que están mal hechas y listo, eso. Que si es por tiempo, que si va a ser, todavía no me lo he inventado, por tanta cosa que sé que se les puede presentar de que se va la luz, que se cae el internet, todas esas vainas. Entonces yo lo que les voy a diseñar es un parcial que personalmente para mí me va a indicar si ustedes lo desarrollan, que saben o que no saben. Y segundo, va a estar blindado para ese problema. Es decir, que ustedes no se van a rajar porque de pronto no hay buena conectividad. ¿Listo? Listo. Me agrada. Todo bien. Se fue la luz. Oye, estoy compartiendo de mis datos, así que si llega me vuelvo a conectar porque ahorita se me acaban los datos. Gracias. ¿Listo? Que esté bien. Ok, bien. Aquí me preguntan de que si podría explicar cómo sería la instalación de la cometida hidráulica, cómo sería el orden para los registros y adaptadores y medidor. ¿De qué? Primero, esto es asesoría, o sea que ustedes son los que tienen que llegar con algo hecho y sobre eso les corrijo, ¿sí? Entonces, háganlo y ahí sí me muestran. Y sobre eso les puedo corregir, así como lo hemos hecho, que lo hicimos con el taller, que cada quien mostraba ahí su planito y sobre eso les decía que tenían que cambiar. Pero no de que yo me ponga a hacerles, no. Hagan ustedes. La asesoría es para dirigirlos según o corregirlos según sea el caso de lo que ustedes estén desarrollando. Sí, entonces, ¿qué les recomiendo sobre eso? Pues busquen nomenclatura, busquen planos y empiecen. Ustedes ya tienen una base como para poder desarrollar una distribución hidráulica. De una casita, háganse una casita simple que tiene que un baño, una llave de jardín, un lavadero, una cocina. Básico con eso y que tenga distribución desde un tanque. Pues háganla y me la muestran y sobre eso sí les corrijo.